Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva entrega de esta serie de videos y básicamente hoy continuando con el curso de Bootstrap que vamos realizando ya varios videos. Básicamente vamos a hablar acerca de los componentes que son bastante importantes, que son los botones, las listas o grupos de listas, también componentes que son los badge, el navbar y lo que es el carrusel. Bien, y básicamente esos son los temas que vamos a ir abordando en esta clase. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro primer componente, la cual, bueno, vamos a iniciar la documentación de Bootstrap. Vamos a la sección donde dice Components y vamos a empezar con lo que son los botones. Bien, entonces vamos a dar simplemente clic en esa opción, básicamente que es de Buttons. Y bueno, básicamente también aquí podemos observar los elementos botones que podemos ir utilizando obviamente en nuestros formularios y también lo que son nuestra página web. Entonces para ello, bueno, simplemente, por ejemplo, vamos a hacer la copia de este código. Vamos a simplemente cerrar lo que es este archivo espaciados.html, la cual, bueno, habíamos ido realizando en la anterior clase. Y dentro de la carpeta component, nuevamente voy a crear lo que es otro archivo en la cual, bueno, por ejemplo, vamos a colocar componentes. Aquí simplemente lo vamos a hacer de esta manera, .html. Y bueno, damos un enter y básicamente, bueno, vamos a también a copiar lo que es nuestra plantilla. Básicamente que lo tenemos ya construido. Y por ejemplo aquí vamos a simplemente modificar. Vamos a colocar aquí componentes. También vamos a aquí incluir lo que es nuestro archivo CSS de Bootstrap y también vamos a incluir lo que es nuestro archivo de JavaScript de Bootstrap, ¿no? Entonces ya teniendo toda esa estructura, básicamente vamos a guardar los cambios, vamos a cerrar la ventana del index y vamos a ocultar esta barra de menú. Y bueno, simplemente damos clic derecho, por ejemplo vamos a ejecutar con la extensión Open Wildlife Server. Y bueno, podemos hacer ahí, aquí tenemos nuestra plantilla, ¿bien? Entonces, bueno, en primera instancia, aquí, bueno, ya habíamos definido lo que son los botones, ¿no? Anteriormente. Entonces, para ello, simplemente aquí vamos a hacer lo siguiente. Por buenas prácticas, colocamos la clase fila, que básicamente es el row, y también vamos a definir lo que es la clase de las columnas, ¿no? Entonces, simplemente aquí colocamos col, y dentro de este vamos a pegar lo que es nuestro código. Bien, entonces simplemente vamos a cortar esto. Tenemos la estructura y pegamos dentro de ella. Bien, entonces si vamos a la documentación, habíamos dicho que vamos a copiar este código y por ejemplo vamos a incluirlo aquí debajo, ¿no? Entonces ahí lo pegamos. Vamos a intentar para que se pueda observar de mejor manera lo que es nuestro código y guardamos los cambios. Entonces, si vamos a nuestro navegador, vamos a lo que es nuestros componentes, podemos observar, ¿no?, que tenemos aquí el botón que está con el color primario, también el color secundario, color success, danger, warning, info, light y lo que es dark, ¿no? Y también tenemos un enlace, la cual, bueno, básicamente tiene esa apariencia, ¿no?, de un link básicamente. Entonces, podemos hacer de esa forma, utilizando básicamente definimos un atributo que es class y lo que hacemos es utilizar esta clase, ¿no?, que es btn, espacio btn, y aquí recién colocamos el color que le vamos a aplicar a ese botón. Bien, entonces ustedes observan aquí de manera obligatoria tienen que colocar sí o sí lo que es esta palabra btn y luego también otro btn para adicionar lo que es el color. Entonces, si ustedes también son bastante observadores, podemos aquí ver que tenemos definido nuestra etiqueta button, ¿no? Aquí de la misma forma tenemos una etiqueta button y prácticamente tenemos utilizando los estilos como si fuera de un enlace, ¿no? Entonces, para ello podemos también utilizar este estilo que es el link. Entonces, simplemente definimos btn-link y con eso tendríamos esta apariencia del enlace por defecto que nos provee obviamente
nuestro navegador. Entonces, eso bueno con respecto a lo que son los botones, ¿no? Más debajo de la documentación también tenemos, bueno, algunos tipos, ¿no? De elementos que podemos ir utilizando. Por ejemplo, estos son etiquetas botones, básicamente, que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a copiar este código. Vamos aquí a pegar, básicamente, de esta forma. Y tal vez dirán cuál es la diferencia entre utilizar esta clase con este otro. Bueno, prácticamente es lo mismo, pero con la única diferencia que aquí, por ejemplo, estamos utilizando, como bien les decía, la etiqueta button. Pero sin en cambio, aquí estamos utilizando la etiqueta A, y lo que estamos haciendo con esta clase es convertir básicamente como si fuera este elemento, ¿no? En la cual, bueno, tiene incluso un rol y obviamente tiene los estilos de un botón primario. Bien, aquí también, bueno, estamos utilizando igual la etiqueta button con un tipo submit, básicamente para poder enviar información. También estamos utilizando una etiqueta input, ¿no? Que esto con bastante frecuencia se lo va utilizando en lo que son los formularios. Entonces, también aquí estamos haciendo el uso de este elemento input, la cual estamos haciendo referencia a que sea un botón, a este otro que sea también un botón pero que envíe información, y a este botón que sea básicamente para poder hacer la limpieza del formulario, ¿no? O el reseteo básicamente. Entonces todos estos son diferentes etiquetas que tienen obviamente la misma clase y que podemos tener el mismo estilo, ¿no? Si guardamos cambios, ahí podemos observar que tenemos el mismo estilo. Es un enlace, este es un botón, estos son inputs básicamente que se los utilizan en formularios, ¿no? Mientras que estos otros son ya básicamente elementos botones que son propios obviamente de HTML, ¿no? Que se hace referencia para utilizar lo que son los botones. Bien, esa es la diferencia básicamente en utilizar, ¿no? Cualquier etiqueta que utilicemos, bueno, básicamente si aplicamos lo que son los estilos del botón, entonces nos van a mostrar de esta manera. También tenemos este otro estilo que básicamente nos permite colocar, ¿no? Un bordeado con ese color, puede ser primario, puede ser color verde, ¿no? Success o Danger. Y si yo acerco básicamente con el cursor, podemos observar que se completa ya el color, ¿no? Como una especie de hover, la cual cambia de estilo, ¿no? Lo rellena básicamente con el color que estamos definiendo. Entonces, para ello, también de la misma forma, vamos a copiar este código y debajo vamos a prácticamente pegar. Entonces, esto lo podemos intentar también de esta forma. Por ejemplo, simplemente para saber que estamos utilizando lo que son otro tipo de estilo de botones, entonces lo vamos a separar de esta manera. Bien, entonces aquí de la misma forma tenemos la clase btn, luego btn, y esta clase es la que nos permite hacerle tener a la apariencia, ¿no? De que tenga un bordeado el elemento botón, en la que es este btn offline, y después recién se coloca lo que sería básicamente el color, ¿no? De nuestro botón. Entonces aquí simplemente voy a ordenar de esta manera. Y de la misma forma los demás elementos, ¿no? Tenemos la clase btn, luego btn, la clase offline para colocar ese bordeado, y luego básicamente el color. Bien, entonces guardamos cambios, vamos a nuestra página de prueba y podemos observar que lo tenemos de esa forma. Bien, entonces básicamente eso es lo que nos provee, ¿no? Los estilos de Bootstrap. Es bastante utilizable, incluso es bastante elegante también al momento de aplicar en nuestras páginas web. Entonces simplemente nosotros utilizamos lo que son las clases que nos definen en este framework, y bueno, prácticamente tenemos ya todos estos estilos, ¿no? Y estas interacciones propiamente de lo que son los estilos de Bootstrap. También tenemos lo que son el tamaño, que podemos cambiar el tamaño de lo que son nuestros botones, ¿no? Tal vez necesito un botón que sea un poco más grande y otro que sea tal vez un poco más pequeño. Entonces para ello
nos permite utilizar esta clase, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que sea un botón más amplio, entonces simplemente voy a utilizar esta clase btn-lg, que básicamente hace referencia al breakpoint large, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero a este secondary aplicarle ese btn large, y por ejemplo a este warning le voy a aplicar el btn small, ¿no? Que básicamente ese es el SM, ¿no? Y esto lo va a hacer un poco más pequeño. Entonces, si guardamos cambios, vamos a lo que es nuestra página, podemos observar que ya el botón básicamente está un poco más amplio y este otro botón está más pequeño, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer el uso de lo que son básicamente esas clases, el large, btn-lg o btn-sm, ¿no? Que básicamente es el botón small. También algo que vamos a utilizar dentro de los botones es prácticamente la deshabilitación. Y para ello, simplemente cuando estamos, por ejemplo, en un elemento botón, nos indica que vamos a utilizar este atributo que prácticamente es el disable. ¿Ya? Entonces, aquí lo estamos utilizando como si fuera un atributo, no lo estamos utilizando como si fuera una clase. Eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Bien, cuando son elementos botones, utilizamos el disable básicamente como un atributo. Mientras que si yo estoy utilizando una etiqueta anchor o de enlace, prácticamente lo que tengo que hacer es utilizar como una clase propia de lo que es Bootstrap. Y entonces esa es la diferencia entre utilizar obviamente un elemento botón, que aquí el disable se utiliza como un atributo, mientras que si utilizamos en una etiqueta de enlace a, básicamente lo vamos a utilizar como una clase esta palabra, bueno, básicamente esa función del disable. Bien, entonces aquí aplicamos, por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta enlace, ¿no? Entonces aquí yo prácticamente tendría que utilizar lo que es la clase disable para poder aplicar ese deshabilitado en mi botón. Entonces aquí vamos a colocar de esta manera disable, pero si yo en otro caso estoy utilizando la etiqueta button, entonces aquí yo no puedo aplicar directamente como una clase, sino aquí lo voy a aplicar como un atributo. Entonces aquí vamos a colocar disable y de esta forma, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos, entre utilizar una clase y en este otro utilizar un atributo. Si guardamos cambios, vamos a lo que es nuestro navegador. Podemos observar, ¿no?, que en el anchor aquí ya está deshabilitado, aquí hemos utilizado una clase, mientras que en el otro elemento botón hemos utilizado lo que es un atributo, ¿no? Pero ambos tienen la misma función de deshabilitar prácticamente lo que es el botón. Bien, entonces eso también es bastante importante. Entonces, bueno, eso básicamente es lo más primordial de lo que son los botones. Ahora vamos a pasar a ver también lo que hace referencia a las listas de grupos. Entonces, dentro también de components vamos a básicamente encontrar lo que son las listas. Aquí lo tenemos, list group. Básicamente damos clic. Ahí, bueno, podemos observar de primera instancia que tenemos, bueno, un elemento así de esta forma que nos provee, ¿no? Básicamente con una clase list group. Lo definimos en una etiqueta UL. Y luego aquí los elementos hacen referencia a esta lista de grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice list group, están haciendo referencia a este elemento o a esta clase, pero con un determinado identificador, ¿no? Que se dice es un ítem. Básicamente es una lista que pertenece a esta lista desordenada. Bien, entonces de esa forma nosotros podemos aplicar lo que son las listas o grupos de listas. Bien. Ahora, esto, por ejemplo, podemos aquí aplicarle lo que son básicamente estilos propiamente de Bootstrap, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de esta manera una lista y quiero resaltar de manera activa lo que es uno de estos ítems, ¿no? de la lista propiamente dicha. Entonces, para ello puedo utilizar lo que es esta propiedad active. Entonces, lo podría hacer de esa forma, ¿no? Como aquí nos indica básicamente la guía de Bootstrap. También podría deshabilitar, sí, lo podría realizar, básicamente utilizando también una clase disable, ¿no? Entonces yo quiero deshabilitar este primer elemento, entonces dentro de la clase puedo utilizar lo que es esta clase que es el disable. Y lo que generalmente y más comúnmente vamos a utilizar
es por ejemplo para una barra de menú básicamente en una página web, ¿no? Que está en el lado, por ejemplo, izquierdo, donde ahí podemos tener, ¿no? Opciones. Por ejemplo, este puede ser que nos lleve a lo que es la parte de la administración de nuestra plantilla. Aquí puede ser que nos envíe tal vez a un formulario de registro, aquí de registro de clientes, ¿no? Es de eliminación, de modificación y demás. Entonces podemos tener ahí básicamente una lista, ¿no? Y obviamente ahí hacer como una función de que va a ser como un menú de navegación, pero que esté en la barra lateral básicamente. Entonces, si por ejemplo aquí vamos a copiar este código, entonces vamos a lo que es nuestra página donde estamos realizando todas nuestras pruebas. Aquí se cierra lo que es el elemento row. Entonces, por ejemplo, voy a definir aquí una nueva fila. Entonces aquí vamos a definir básicamente row y vamos a definir nuevamente una nueva columna. Bien, entonces aquí vamos a colocar class y vamos a colocar la clase call y pegamos lo que es nuestro código. Bien, entonces aquí por ejemplo podemos decir pantalla principal, lo podemos colocar principal simplemente. Este otro por ejemplo le podemos colocar registro de usuarios. Y este otro, por ejemplo, le vamos a, bueno, esto va desde aquí. Este otro, por ejemplo, le podemos colocar reportes, ¿no? Reportes. Bien, este otro le podemos colocar, por ejemplo, exportar. Y bueno, aquí podemos colocar, por ejemplo, salir. Bien. Entonces, bueno, básicamente si guardamos cambios, vamos a lo que es nuestro navegador, vamos a nuestra página y podemos observar, ¿no? Que tenemos prácticamente ya un menú. Ahora, obviamente esto está bastante amplio, ¿no? Por el tema de que le hemos colocado nosotros de manera por defecto que tenga una columna de manera automática. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que solamente ocupe 4 grillas de Bootstrap, entonces básicamente podría colocar de la forma, ¿no? Col-4, si guardamos cambios, allí prácticamente ya está ocupando solamente 4 columnas de nuestra grilla de Bootstrap, ¿no? Entonces ahí ya se adecua un poco más a lo que hace referencia a un menú de manera vertical, ¿no? En la cual, bueno, aquí podemos tener la página de inicio principal, luego aquí podemos tener la página de registro de usuarios. Si damos clic nos dirigiría a otra página, reportes para otra página, exportar para otra página y obviamente salir, ¿no? Entonces hacemos algo de una especie de apariencia en la cual estamos haciendo como un simulador de menú, pero que está en una barra lateral. Entonces para ello simplemente, como bien les decía, bueno, podemos utilizar una etiqueta div y dentro de ella utilizar una clase que es listRow, básicamente para identificar que este pertenece a un grupo de listas, ¿no? Y prácticamente aquí ya podemos utilizar lo que son las etiquetas anchor o de enlace y a este le podemos colocar la clase, ¿no? De que, bueno, prácticamente este elemento que va a pertenecer a la lista de grupo y que va a ser un elemento ítem. Y a la vez también le estamos diciendo que a esta lista va a tener, bueno, básicamente este list row item va a tener una acción. Y esta acción es lo que hace referencia a poder enlazar con diversas páginas, ¿no? Entonces va a tener una interacción para que pueda realizar básicamente algún enlace o algún link a una determinada página, ¿no? A un determinado contenido. Y aquí estamos utilizando lo que es la clase active, ¿no? Lo que indicábamos que está remarcando prácticamente este menú, ¿no? Que básicamente es el principal. Si yo no quiero que tenga esto, entonces lo puedo borrar, guardamos cambios y básicamente lo quitamos, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero aplicar a lo que es el registro de usuarios, la clase active. Entonces, como yo aquí tengo definido el atributo class, estamos diciendo que es un elemento ítem y estamos diciendo que va a tener una acción. Entonces aquí puedo colocar esa clase active, ¿no? De esta forma, si guardamos cambios, entonces ya podemos decir que este va a ser básicamente con esa clase activa, ¿no? Y con eso obviamente podemos ir interactuando ya, complementando un poco más con lo que es el lenguaje de programación de JavaScript.
Entonces, de esa forma, prácticamente podemos utilizar nosotros lo que son grupo de listas, ¿no? Y también aquí podemos, por ejemplo, aplicar lo que es el disable, que como habíamos dicho, en una etiqueta anchor se lo utiliza como una clase. Si fuera un botón, entonces lo utilizaría como un atributo. Entonces, por ejemplo, yo a este exportar todavía no tengo, por ejemplo, este modo de exportar, entonces lo podría simplemente colocar en modo deshabilitado, ¿no? Para que no tenga ninguna acción al momento de querer presionar esta opción de exportar. Entonces guardamos cambios, vamos a lo que es nuestra página, observamos que ya le hemos cambiado, ¿no? Esta opción de exportar, no tiene ninguna acción ya, lo hemos deshabilitado prácticamente este enlace. Entonces este otro obviamente ya está de manera efectiva, ¿no? Teniendo ya la interacción que corresponde. Bien, eso es prácticamente lo que se puede realizar con lo que son el grupo de listas. También otro componente que debemos tomar muy en cuenta son los budgets. Básicamente estos budgets nos permiten poder colocar, como en este caso en este botón, o en también podemos utilizarlo en un enlace, como una especie, ¿no? de contador, básicamente que podemos nosotros tener. Es decir, digamos, yo puedo hacer clic aquí, entonces te puede estar en 1, en 2, en 3, en 4, obviamente eso aplicando ya más con lo que es un lenguaje de programación. Entonces para ello simplemente podemos utilizar este estilo, la cual, bueno, tiene inmerso o dentro de este botón tiene este estilo, ¿no? de un budget, que básicamente es especie de contador. Aquí abajo también tenemos otra forma. Y también aquí abajo tenemos cómo nosotros podemos aplicar cada uno de esos colores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un budget que sea en color azul, entonces lo puedo colocar de esta manera, budget. Luego colocar BG primario, ¿no? Ya colocar básicamente el fondo que voy a utilizar, pero antes siempre debo de colocar prácticamente lo que es budget. Entonces, eso generalmente se utiliza en lo que es una etiqueta span. Entonces, podemos hacerlo de esa manera. Y también, por ejemplo, podemos hacerlo utilizando como si fuera un tipo de estilo con los extremos redondeados, ¿no? Como un tipo de pastilla. Entonces, para ello, simplemente para tener este estilo redondeado, podemos utilizar nuevamente la clase budget, luego rounded pill y luego recién colocarle el color, ¿no? Entonces, lo único que está cambiando aquí o aumentándose es básicamente esta clase rounded pill. Entonces eso prácticamente sería con relación a los budgets, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiar simplemente este código para hacer la muestra. Y por ejemplo aquí lo vamos a colocar de esta forma. Y por ejemplo aquí vamos a colocar simplemente contador. Aquí le estamos aplicando, bueno, una clase botón y obviamente un color primario, ¿no? Y aquí le estamos aplicando, bueno, dentro del botón estamos especificando que vamos a incluir lo que es un budget, que va a contener este contenido que es 4 y lo estamos haciendo, ¿no? Budget, y este va a tener un color secundario. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que este tenga otro color, por ejemplo, vamos a decir rojo. Entonces aquí puedo colocar simplemente Danger y bueno, control S, guardo los cambios. Si vamos al navegador, vamos a observar que tenemos, ¿no? Ya ha cambiado el color. Aquí tenemos el contador, tenemos cambiado el color. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir aplicando lo que son los budgets. Y también si, por ejemplo, quiero colocar básicamente la clase, ¿no? que habíamos indicado anteriormente, que es esta clase rounded pill, entonces también lo podría hacer de esa forma, ¿no? Entonces aquí básicamente podemos colocarlo de esta forma, rounded pill, control S, y vamos aquí a nuestro navegador. Podemos observar que ya tenemos una apariencia no solamente de cuadrado ese budget, sino ya tenemos básicamente un tipo redondeado, ¿no? Entonces eso es lo que podemos aplicar prácticamente con este estilo componente budget. Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí con otro tema, en la cual, bueno, básicamente vamos a hablar acerca de los navbars. Entonces aquí, bueno, tenemos dentro de components también lo que es el elemento navbar. Y que, bueno, básicamente este elemento nos sirve para poder incluir lo que son menús, ¿no? En la parte superior de nuestra página. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a copiar. Vamos a ir a lo que es nuestra página donde estamos haciendo las diferentes pruebas. Bueno, básicamente el menú se lo debería colocar obviamente en la parte de arriba, ¿no? Entonces
Para hacer eso, entonces simplemente aquí voy a definir una fila en la cual, bueno, vamos a colocar aquí row y dentro vamos a colocar nuevamente una columna, ¿no? Que sea de manera automática. Vamos a colocar una clase call. Aquí dentro vamos a aplicar ya lo que sería básicamente nuestro menú de navegación, ¿no? O ya lo tenemos, bueno, básicamente copiado y pegado. Simplemente guardamos cambios, vamos a lo que es nuestra página y observamos, ¿no? Que ya tenemos, bueno, básicamente lo que es el menú con la respectiva interacción. Ahora aquí podemos observar también que si hacemos un poco más pequeño, simplemente damos clic aquí en inspeccionar. Ahí se nos va a abrir lo que es nuestros elementos, ¿no? De la consola y todo aquello. Pueden observar que ya nuestro menú de navegación ha cambiado de apariencia, ¿no? Si le doy clic aquí, ya lo que se hace es mostrar de manera vertical todas las opciones, ¿no? Para poder navegar dentro de nuestra página web. Entonces esto es bastante útil por el tema de que en dispositivos pequeños no existen los suficientes espacios para poder desplegar de manera completa, ¿no? Lo que es nuestro menú. Entonces para ello se lo utiliza de esa forma y si lo hacemos un poco más pequeño cambia esta otra forma, ¿no? De alguna manera ya lo tenemos así de manera responsiva lo que es nuestro menú y ya está básicamente elaborado, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho es copiar y pegar y todo aquello. Pero algo que debemos de tomar muy en cuenta es entender el código, ¿no? Que hasta ahora hemos ido obviamente observando. Entonces aquí, bueno, básicamente se define con la etiqueta nav, lo que es el menú de navegación. Luego la clase navbar y también aquí esta clase navbar expand, ¿no? En este caso aquí en el sentido, bueno, más que todo en dispositivos que son con medida large, entonces se va a hacer o se va a mostrar básicamente lo que es un navbar expandido, ¿no? Y bueno, aquí también nos dice que vamos a colocar un navbar que va a tener un color light, básicamente. Y aquí lo que está diciendo también es que vamos a tener un fondo que va a ser light, ¿no? Entonces aquí básicamente podría cambiar el color de fondo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar dark. Entonces si guardamos cambios, vamos a lo que es nuestro menú, entonces podemos observar que tenemos ya cambiado, ¿no? Entonces aquí incluso podríamos colocar también, a ver, dark, guardamos cambios y podemos observar que ya tiene aquí contraste, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es que para este navbar su contenido sea en contraste, ¿no? A este color negro básicamente que estamos definiendo. Entonces yo quiero por ejemplo aquí colocarle primary de esta forma. Entonces ya puedes tener un color azul, ¿no? Así que vamos a colocar también primary. Y bueno, ahí nos muestra en color azul, ¿no? Ahí no hay ningún contraste. Entonces aquí directamente lo podríamos dejar en dark simplemente, ¿no? Para que tenga ese contraste. Bien, entonces de esa forma nosotros podemos ir modificando ya con el conocimiento que tenemos obviamente acerca de los colores, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo lo voy a dejar yo simplemente en dark para que sea un menú oscuro y se note obviamente y sea agradable a la vista, ¿no? Entonces ahí hacemos más pequeño, podemos observar también que ya es responsivo a nuestro menú. Otro elemento también que debemos de tener muy en cuenta para construir obviamente los elementos dentro de este menú es definir una etiqueta div y dentro definir lo que es el container fluid, ¿no? Para que pueda ocupar todo el ancho de lo que es esta etiqueta nav. Y dentro de él ya tenemos lo que son, ¿no? Los elementos. Por ejemplo, aquí es donde está colocándose el título de nuestra página, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice Navar. O sea, aquí nosotros podríamos incluso cambiar, en vez de que tenga solamente letra, podríamos colocar un icono, ¿no? Entonces para ello, por ejemplo, podemos colocar img simplemente. Y por ejemplo, a ver, vamos a ir aquí a Bootstrap y vamos a descargar el logo simplemente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a buscar aquí en Google lo que es el logo de Bootstrap, por ejemplo, de esta forma. Y a ver, vamos a buscar uno que
podamos utilizarlo. Entonces, por ejemplo, a ver vamos a ver uno que tengamos aquí. A ver, por ejemplo, simplemente lo vamos a guardar. Entonces, guardar imagen como. Y por ejemplo, vamos a nuestro proyecto que está en el escritorio, que es Bootstrap. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear una carpeta que es para almacenar imágenes, ¿no? IMG, y ahí lo vamos a guardar. Entonces, aquí voy a colocar, por ejemplo, logo simplemente. Guardamos, ya tenemos descargado lo que es nuestro logo. Y por ejemplo, vamos a ir a nuestro código y le voy a decir, ¿no? Que bueno, básicamente dentro de la carpeta Content voy a querer ingresar a la carpeta IMG y ahí voy a utilizar lo que es el logo, ¿no? Aquí voy a colocar simplemente una descripción que diga logo. Entonces con ello, a ver, vamos a guardar cambios. Bueno, ahí ya nos observamos, ¿no? Que está de manera bastante amplia lo que es nuestra imagen. Entonces incluso aquí podríamos definir, en vez de hacer eso, vamos a utilizar una etiqueta style y le vamos a decir que tenga 150 píxeles, ¿no? Un white vamos a utilizar que tenga 150 píxeles. Bien, guardamos cambios, un poco menos todavía, vamos a colocarle un 100, todavía un poco menos, 50 lo vamos a colocar. Y creo que se ve de manera un poco más agradable a la vista, ¿no? Ya tenemos ahí incluido el logo, ya haciendo siempre el uso de lo que son, bueno, prácticamente etiquetas HTML, ¿no? Entonces, eso puede ser una modificación. Luego, lo que tenemos aquí debajo es, por ejemplo, una lista en la cual está almacenando, bueno, básicamente un enlace, ¿no? A esta página home. Entonces, esto yo lo podría cambiar por inicio, tal vez, de esa forma. Y también podemos cambiar este otro, ¿no? Link 1, podemos colocarle, o por ejemplo, podemos colocarle nosotros. Luego tenemos aquí una lista desplegable, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí podemos observar, dándole clic, observar las opciones, ¿no? Y podemos ir modificando básicamente. Entonces, esto ya son clases, obviamente, que obviamente, etiquetas que ya conocemos, ¿no? Simplemente es ver, digamos, este elemento, básicamente es referencia a lo que son estas opciones. Entonces, lo podemos utilizando. Aquí también podemos observar que estamos utilizando la clase active, ¿no? Para el inicio, para que se vea un poco más resaltado con relación a los demás elementos. Entonces, aquí debajo también tenemos lo que es el formulario, ¿no? Bueno, básicamente aquí tenemos ese formulario en la cual estamos almacenando este botón, ¿no? Este botón y obviamente esta caja de texto para poder buscar, ¿no? Aquí está el input para la búsqueda y lo que es el botón. Entonces aquí en vez, por ejemplo, de success puedo colocar primary. Entonces aquí simplemente coloco primary, guardamos cambios y ahí podemos observar que ya le hemos cambiado de color, ¿no? A un color básicamente que sea el color primario. Bien, así de esa forma podemos nosotros ir utilizando lo que es básicamente y modificando el elemento navbar. Bien, aquí debajo también, bueno, nos da esas opciones, ¿no? Ahí podemos observar que, bueno, tenemos aquí el elemento navbar en todos sus componentes completos. Aquí también nos está haciendo solamente tal vez colocar el título, el texto, entonces lo podemos hacer de esta forma. Si queremos colocar una imagen, lo que habíamos hecho hace un momento, ¿no? Dentro de la etiqueta A le hemos colocado una etiqueta IMG, ¿no? En la cual hemos definido lo que son básicamente los anchos y altos también. Ahí también nos dice, ¿no? La combinación de colocar una imagen y texto, ¿no? Para que se pueda observar de esta manera. También lo podemos hacer de esa manera. O aquí simplemente tener esta barra de menús, pero sin tener lo que es el formulario de la búsqueda, ¿no? Eso ya son opciones en la cual, bueno, depende del estilo, podemos nosotros ir utilizando. Este también ya tiene lo que es la interacción, ¿no? Que habíamos visto hace un momento, de una lista desplegable, y aquí nos dice cómo aplicar nosotros el formulario, ¿no? Aquí está básicamente como si fueran por partes, colocando el código, ¿no? De lo que es, bueno, el anterior código, que es bastante completo ya. Aquí también podemos ver otro estilo. Aquí también podemos utilizar lo que son los botones, ¿no?
el que habíamos visto, el small, ¿no? Que es el un poco más pequeño, o el que tenemos tamaño de normal. Bien, bueno, básicamente eso es con relación a lo que es los elementos Navar. Por último, vamos a ver acerca del elemento carrusel. También es un elemento bastante importante y que lo vamos a utilizar generalmente en proyectos que van a tener, obviamente, como pantalla principal, ¿no? Una página de aterrizaje en la cual quieran mostrar básicamente una interacción de diferentes imágenes. Bien. Entonces, para ello, bueno, ustedes observan ahí, de manera automática se va a ir cambiando lo que es las imágenes, ¿no? Aquí dice Second Slide, entonces, unos momentos también se va a cambiar a lo que es otra, otra descripción, ¿no? Ahí está otra descripción. Esto ya lo hace de manera automática, esto no tiene ningún control. Mientras que si vamos un poco más abajo, ahí podemos observar que tenemos el mismo slide, pero este sí ya tiene controles, ¿no? Para poder pasar las imágenes una tras otra, ¿no? Y podemos observar que tiene esa interacción. Aquí más abajo tenemos un poco más ya de básicamente estilo, ¿no? Aquí ya tiene paginación incluso aquí debajo, ¿no? Para identificar en qué imagen estamos en este momento. Y luego más abajo también podemos observar y aquí tiene aquí incluso una descripción, ¿no? Un título y una descripción, por ejemplo, que puede hacer referencia a esta imagen. Aquí tenemos otro tipo de interacción, ¿no? Aquí si vamos, por ejemplo, a dar clic, pasa como si fueran laminados, ¿no? De derecha hacia izquierda. Mientras que en este otro, si vamos aquí a dar clic, ustedes se fijan, es como un, básicamente, fade in que se utiliza, ¿no? Para poder pasar lo que es prácticamente las imágenes, ¿no? Tiene otro tipo de animación ya este carrusel. Este otro también tenemos, que es, bueno, básicamente con intervalos de tiempo ya, incluso para poder pasar lo que son las imágenes, que dice, ¿no? De 10.000. Este otro también modelo, que bueno, básicamente podemos ir deshabilitando también, ¿no? Algunos elementos básicamente. Y entonces ahí tenemos diferentes variantes, ¿no? Este otro también que está ya con un color de fondo más claro, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las opciones que tenemos. Entonces, para utilizar uno de ellos, por ejemplo, vamos a utilizar este que está un poco bastante completo. Este que tiene una descripción y todo. Entonces, simplemente damos aquí en copy y vamos a, bueno, básicamente utilizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a utilizar después de lo que es nuestro menú de navegación. Entonces, como aquí termina, voy a simplemente hacer referencia a una clase row y dentro de ella vamos a definir nuevamente una clase call, ¿no? Una clase column. Entonces ahí vamos a pegar simplemente, vamos a guardar cambios, vamos a lo que es nuestro, básicamente nuestra página y observamos que, bueno, no tenemos enlazado de momento lo que son prácticamente imágenes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a descargar algunas imágenes. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir a la página de Pexels. Entonces, bueno, vamos a ir aquí a todos y, por ejemplo, aquí vamos a descargar unas imágenes, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a colocar fondos o colocamos computadoras. Entonces, a ver, vamos a descargar, por ejemplo, este. Simplemente damos clic, descarga gratuita. Cerramos esto, cerramos este también. A ver, otro. Vamos a hacer el uso también, por ejemplo, a ver, de otra imagen. Este, por ejemplo. Ahí lo tenemos descargado. Y, por ejemplo, uno último. Este, por ejemplo. Bien, ya tenemos ahí 3 imágenes descargadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir lo que es nuestro archivo de descarga. Entonces esto lo voy a cortar y vamos al escritorio. Aquí tenemos nuestro proyecto, ¿no? Bootstrap, y aquí tenemos almacenando lo que son nuestras imágenes. Ahí lo voy a pegar. Este, por ejemplo, lo voy a colocar imagen 1, simplemente para identificar de manera más rápida, ¿no? Imagen 2 y este vamos a colocarle imagen 3. Bien,
Entonces, con ello, bueno, básicamente ya teniendo las imágenes, bueno, vamos a ir aquí a nuestro Visual Studio Code y bueno, si conocemos un poco la estructura, aquí bueno, está definiéndose, ¿no?, en un div lo que es básicamente un ID con carrusel, que es esto básicamente un ejemplo nos dice, y ya está la clase, ¿no?, carrusel slide. Básicamente es el que nos permite poder hacer la interacción, ¿no?, de pasar lo que es básicamente las imágenes. Luego dentro de bueno, tiene lo que son los controles, ¿no? Los controles del botón 1, botón 2 y obviamente para poder pasar lo que son los slides. Bien. Aquí debajo lo que tenemos ya es prácticamente los elementos, ¿no? Dentro de esta etiqueta div, ahí podemos observar que tenemos la imagen y tenemos lo que son, ¿no?, el H5 que es un título y lo que es un párrafo, ¿no?, que va a básicamente describir a esta imagen. Entonces aquí, por ejemplo, aquí como tenemos ya la etiqueta IMG, entonces podemos aquí simplemente salir de nuestra carpeta, acceder a la carpeta Image y, por ejemplo, la imagen 1. Bien, entonces aquí de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos otro div que tiene la misma estructura que este otro, en la cual aquí simplemente vamos a hacer es salir de la carpeta Content, ingresar a la carpeta Image y, bueno, básicamente la imagen 2. Y por último, llamar a la última imagen, ¿no?, que habíamos descargado, que es la imagen 3. Obviamente esto nosotros podemos ir copiando y pegando, ¿no? Aquí simplemente es copiar y pegar esta estructura básicamente, ¿no? Copio esto y debajo lo pego. Entonces yo ya podría tener ahí 4, 5, entonces ya la cantidad que nosotros necesitemos de poder pasar lo que son las imágenes. Bien, simplemente voy a deshacer ese cambio porque solamente he descargado 3 imágenes. Guardamos cambios. Aquí tenemos lo que son los botones, ¿no?, de poder pasar a la siguiente o en este caso volver a la anterior imagen, ¿no? Estos son los botones que, bueno, básicamente son estas flechitas. Y estos otros de aquí arriba, básicamente son los botoncitos, ¿no?, que tenemos aquí abajo. Entonces, en este caso dice que tenemos 3 imágenes. Si voy a querer tener un cuarto imagen, entonces básicamente también tendría que duplicar este botón, ¿no? Si aquí voy a tener otra imagen más, entonces aquí también tendría que duplicar esto y a cambiarlo, ¿no?, slide 4. Y básicamente ya que diga 3, ¿no? Entonces con eso ya podríamos tener básicamente para 4 imágenes. Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a guardar cambios, vamos a lo que es nuestra página y ahí podemos observar, ¿no?, que ya tenemos incluido lo que son las imágenes. Vamos dando pasar clic, ahí podemos observar que pasa. Y vamos al otro, también pasan, ¿no?, las imágenes. Bueno, básicamente eso. Aquí también podemos dar clic, pasar la segunda, esta es la tercera, esta es la primera, ¿no? Podemos nosotros ir básicamente interactuando, ¿no?, con lo que son las imágenes y colocando obviamente una descripción a cada una de ellas. Bien, entonces ahí podemos ver que de manera bastante sencilla incluso ya hemos realizado lo que es prácticamente una página, ¿no?, que tiene su menú, que tiene su slide y obviamente ahí podemos ir utilizando lo que son los contenidos. Bien, entonces eso básicamente es lo que quería mostrarles en esta clase. Ha sido un poco extensa esta clase, pero ha valido la pena obviamente mostrar todos sus componentes, ¿no? Entonces ya en el siguiente video vamos a definir lo que son los formularios, tablas y otros componentes también que son de bastante relevancia para el tema de lo que es el diseño de páginas web con Bootstrap. Bien, entonces sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.